Shalom, shalom, bienvenidos una vez más a esta aliyá. Que la paz y la bendición sea sobre sus vidas, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Rav, el doctor Dan Ben Abraham, padre y guía espiritual. La paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso de cada uno de los líderes de esta iniciativa de Kiruf, Shalia Moshe Pérez, Magid Mijael, todos los demás colaboradores de esta preciosa iniciativa de Kiruf Internacional. La paz sea sobre ellos y sobre la vida de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a seguir comentando lo que dejamos en la aliyá anterior. Estamos hablando de la presencia divina, cómo la presencia divina se manifiesta, ¿verdad? Y cuando somos un recipiente, el Eterno derrama su presencia, que es un nivel de la manifestación del Eterno que se conoce como Ruach HaKodesh, la presencia de Dios en nuestras vidas. Ruach HaKodesh, o que ha sido traducido como Espíritu Santo, inspiración profética, inspiración divina, ¿ok? Eso es Ruach HaKodesh, ¿ok? Ruach HaKodesh es la presencia del Eterno en nuestras vidas de una forma especial. Pero mencionábamos que cuando la presencia de Dios se manifestaba de una forma más gloriosa en medio de la congregación, eso se conoce como la Shejinah. La Shejinah, la presencia de Dios manifestándose de una forma más extraordinaria, más elevada. Esa se conoce como la Shejinah. La Shejinah, la presencia de Dios de una forma maravillosa, mayor majestuosidad, mayor presencia derramada. Eso se conoce como la Shejinah. Teniendo esto en cuenta, vamos a leer unos comentarios que creo que nos van a dar mayor revelación para luego entonces hacer algunos aportes importantes. Dice así este comentario: la Torá registra el número total de hombres de cada tribu. Por milagro, todos los censados se hallaban en condiciones de ir a la guerra, eran todos fuertes y sanos. Este comentario dice que todos los israelitas que se encontraban enfermos o lisiados se curaron de forma milagrosa cuando fue entregada la Torá. Asimismo, gracias a la protección de las nubes de gloria, los israelitas se mantuvieron sanos a lo largo de su viaje hacia la tierra de Israel, a pesar de las adversas condiciones del desierto. Vemos aquí que el pueblo de Israel, en virtud de su conexión con Dios, expresada a través del estudio de la Torá y el cumplimiento de los mandamientos, no se encuentran limitados por las leyes de la naturaleza. Es más, era evidente la capacidad que poseía de estar por encima de la naturaleza, y esta capacidad no solamente se expresaba en cuestiones espirituales, sino también en salud y bienestar físico. Esto es tan cierto hoy como cuando fuera dada la Torá en el monte Sinaí. En la medida en que vivamos nuestras vidas de acuerdo con los dictámenes de la Torá, también seremos bendecidos con salud espiritual y física, a pesar de los muchos obstáculos presentes en las leyes de la naturaleza. Leo todo esto porque esto nos permite ir llevándonos a lo que es la tercera lectura, la tercera aliyá, que se encuentra en Números capítulo 2, verso 1 al 34. Bamidbar, Números, capítulo 2, verso 1 al 34. ¿Qué vamos a encontrar en esta tercera aliyá? Aquí vamos a encontrar una organización en la cual el Eterno estableció para que las tribus de Israel acamparan bajo un estandarte. Es decir, eran 12 tribus y se establecieron 4 campamentos, estableciendo cada uno en una dirección de un punto cardinal, uno hacia el norte, uno hacia el sur, uno hacia el este y otro hacia el oeste. Y sobre cada campamento había una bandera, y debajo de esa bandera habían 3 tribus en cada campamento. De esa manera estaban las 12 tribus de Israel acampando
bajo un estandarte, una forma de organización extraordinaria, ¿verdad? En cada punto cardinal. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, voy a leer un comentario que nos va a ir ampliando lo que hemos venido estudiando desde la aliyá anterior. Dice así: el Eterno instruyó a Moshe para que organizara al pueblo judío en una formación militar específica. El tabernáculo se ubicaría en el centro, rodeado por 3 tribus a cada uno de sus 4 lados. Para esto, los descendientes, los hijos de Joseph, Manasés y Efraín, fueron contados como 2 tribus separadas, lo que lograba así el número de 12 tribus sin contar a la tribu de Leví. Recuérdate que la tribu de Leví no se cuenta. ¿Ok? La tribu de Leví no se cuenta. La tribu de Leví está dedicada al servicio y por lo tanto no se va a contar con el resto de las tribus, pero se requiere un número 12 de tribus. Entonces, como Joseph tuvo 2 hijos y esos 2 hijos fueron adoptados como hijos de Jacob, entonces estos 2 hijos se cuentan como una tribu separada. La tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo tengamos en mente. Siga diciendo el comentario. La disposición del campamento del pueblo alrededor de los 4 lados del tabernáculo simboliza su protección del santo edificio y la Torá, que residía en su recinto más interior. Desde luego, la Torá no necesita protección. Por el contrario, es la Torá y sus mandamientos los que nos protegen a nosotros. De este modo, el Eterno eligió confiarnos la noble misión de proteger la Torá. Es decir, a pesar de que la Torá no requiere protección, porque ella más bien es la que nos guarda a nosotros, si vivimos los mandamientos de la Torá, Hashem nos protege, pero sin embargo la Torá nos mandó a nosotros proteger la Torá para darle esa reverencia, para darle esa calidad de reverencia, de respeto que los hijos de Israel debemos dar por ese milagro o por ese regalo maravilloso que Hashem nos ha entregado. De manera análoga, sigue diciendo el comentario, debemos proteger nuestro santuario interior personal, que se halla dentro de nuestro corazón y nuestro hogar, de las amenazas provenientes de 4 lados: la fría indiferencia espiritual al norte, las ardientes pasiones sensuales al sur, la autogratificación por nuestros logros, representado por el amanecer, el este, y la oscura desesperación, representado por el ocaso, por el oeste. En otras palabras, aquí hay un comentario maravilloso que nos enseña que nosotros tenemos que proteger nuestro ser interior de los ataques. O sea, ese ser interior representa la Torá en nuestras vidas. Y tenemos que colocar protección alrededor de los 4 lugares donde nos vienen ataques. ¿Cuáles son esos 4 lugares? La frialdad, la indiferencia, que es el norte. Del norte está el frío. ¿Ok? Entonces, esa frialdad representa esa parte de nosotros, ¿ok? Esa frialdad. Entonces tenemos que proteger nuestro ser interior de la frialdad espiritual. También tenemos que proteger nuestro ser interior de las pasiones sexuales que representan el sur, el calor, el fuego, el sur, ¿ok? Tenemos que proteger nuestras vidas de las pasiones sensuales. También tenemos que proteger nuestro ser interior de la autogratificación por nuestros logros, es decir, del orgullo, del ego, representado por el amanecer. En este sentido, como del este sale el sol y representa el amanecer, esto puede representar ese orgullo, ¿ok? Ese orgullo por nuestros logros. Tenemos que cuidarnos de eso. Pero también tenemos que protegernos de la oscuridad, de la desesperación que representa la puesta del sol, el ocaso, el anochecer, que es el oeste. El sol se esconde por el oeste, representa esa oscuridad de la desesperación. De esas cosas tenemos que proteger nuestro ser interior. Este es un comentario que me pareció muy hermoso y muy importante para compartirlo, ¿ok? Pero volviendo al tema de la congregación,
de mantenernos unidos, ¿verdad? De ese anhelo y de ese deseo de nuestro corazón, de poder estar unidos, poder habitar juntos para que mayor presencia de Dios podamos manifestar en nuestras vidas. Porque recuérdate, la Ruach HaKodesh lo recibimos individualmente, pero la Shejinah es la manifestación en colectividad, ¿ok? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a leer este comentario. Dice así: cada tribu de Israel posee su propia conexión con la presencia divina. Nuestros sabios enseñan que hay 12 portones en el cielo, que corresponden a las plegarias de cada una de las tribus. Los rezos de cada tribu ascienden a través de la puerta específica de esa tribu. Para eso nos dicen que leamos Ezequiel 48, 30 al 35, y también nuestro libro de Revelaciones también nos habla de esas 12 puertas que tenía la ciudad de Jerusalén por cada una de las tribus de Israel, ¿ok? Y por ahí ascienden nuestras oraciones según este comentario. Sigue explicando. Nuestros sabios explican que según las costumbres de las distintas comunidades, hay muchas diferencias en los textos de los rezos. Por ejemplo, está el Nusach o la costumbre sefardí y está el Nusach ashkenazí. Son diferentes costumbres, entonaciones, prácticas. ¿Ok? Los ashkenazis rezan de una forma, los sefardíes rezan de otra forma. Entonces, nuestros sabios comentan que cada uno debe hacer sus tefilot conforme a la costumbre de su tradición, porque eso es como la puerta por la cual la plegaria tuya va a recibirse. Es decir, un sefardí no debe seguir la tradición ashkenazí, un ashkenazí no debe seguir la tradición yemení, un yemení no debe seguir la tradición mizrají, un mizrají no debe seguir la tradición falashi, ¿ok? Cada uno según su propia tradición. Recuerden, este tema de las tradiciones viene por las distintas diásporas del pueblo judío. Después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, muchos judíos emigraron hacia España y ahí surgió la costumbre sefardí. Pero otros se fueron más al interior de Europa, ¿verdad? Y allí nació, en la Europa del Este, nació la costumbre ashkenazí. Pero otros se fueron hacia los países árabes y nació la tradición mizrají. Pero otros se fueron a los países africanos. Etiopía, por ejemplo, donde existía una comunidad de los 10 de Salomón. Y ahí surgió la tradición Falashe, y otros se fueron hacia unos países que están entre países árabes y africanos, como son los yemenitas, y ahí nació la tradición yemení. Entonces hay varias tradiciones en nuestro pueblo Israel, de eso lo explicaremos en otras ocasiones, pero aquí nos dice este comentario: así como habían 12 tribus y habían 12 puertas y cada plegaria subía según la puerta de cada tribu, de esta manera nosotros tenemos que respetar nuestras tradiciones, las costumbres de la raíz espiritual de nuestra diáspora, porque por allí, moldeándonos a esa costumbre, es que van a subir nuestras tefilot. Entonces sigue diciendo el comentario: lo más correcto es que cada individuo mantenga sus costumbres familiares y rece tal como sus antepasados lo hacían, para ello garantizar sus plegarias asciendan a la puerta apropiada. Así como cada tribu tiene su propio nusaj de los rezos y su propio portón del cielo a través de los cuales esos rezos suben al trono celestial, la presencia mora en cada tribu de manera especial. Este concepto se deduce a partir del hecho de que cada tribu ocupaba un lugar distinto del arca cuando el pueblo de Israel viajaba en el desierto. Es decir, alrededor de los 4 lados del arca, norte, sur, este y oeste, estos lugares fueron determinados dependiendo de cada tribu recibía su influjo divino.
lo cual influía también en el nivel y en la tarea especial que cada tribu desempeñaba. Encontramos también este concepto en las 4 bases de la carroza celestial, que alude a los 4 distintos aspectos de la presencia divina. Bueno, es un comentario que en otra ocasión se hará con ayuda del cielo, porque es un comentario muy amplio, ¿verdad? Ese comentario es muy amplio, pero en otra ocasión, seguramente este Shabbat, pendiente con mi canal de YouTube, seguramente en este Shabbat, en mi transmisión en vivo, voy a hablar a profundidad un poquito sobre eso, ¿ok? Porque es un tema muy largo y bueno, es importante que ustedes puedan tener aquí ciertas semillas que les ayude a seguir profundizando también en sus vidas, seguir rumiando esta palabra para que puedan seguir creciendo espirituales según lo que el Eterno les va dando a cada uno de ustedes conforme a esto. Entonces, esto nos enseña que cada uno debemos primero mantener esa unidad, ¿ok? Mantener esa unidad. Pero la unidad en medio de la diversidad. El pueblo judío ha aprendido de esto. Hay diferentes diásporas, hay diferentes costumbres, pero todos somos Israel. Todos somos del pueblo de Israel. Y lo mismo tienen los justos de las naciones. Los justos de las naciones que quizás no desciendan de una tribu directamente, biológicamente hablando, pero espiritualmente están conectados. Y por lo tanto, los justos de las naciones que nacieron en Latinoamérica, por ejemplo, o en España, tienen que nutrirse de Sefarat. Tienen que nutrirse de Sefarat. Un justo de las naciones no puede nutrirse de los Ashkenazis, al menos que haya nacido en Alemania, en Polonia, en Rusia, ¿verdad? O un justo de las naciones no puede nutrirse de los Yemenim, a menos que haya nacido en aquel lugar, ¿ok? Entonces tenemos que nutrirnos de una forma especial de la costumbre que recibimos. Hay un caso muy particular en África, ¿verdad? Que lo comento porque tenemos discípulos allá y que es un caso particular. Es un país africano, ¿verdad? Que pudiera seguir las costumbres falaces, ¿verdad? De los judíos falaces, de los judíos etíopes. Pero mi recomendación a esos hermanos es que sigan las costumbres sefardí, porque a pesar de que es un país que está en África, ellos fueron conquistados por los españoles y ellos hablan el español. Es un país africano donde la lengua oficial es el español. Me refiero a la Guinea Ecuatorial. Tenemos discípulos y aprovecho la oportunidad de enviar los saludos a esos discípulos allá, ¿verdad? Y vamos a apoyarlos a ellos para ese trabajo maravilloso que se está haciendo. Y ellos tienen que seguir las costumbres sefardí, al igual que los latinoamericanos y al igual que los españoles, porque ellos, por la presencia de los españoles, por el idioma que ellos manejan, por las prácticas españolas que se dejaron en el país, ellos tienen, aunque sean de África, ellos tienen esa conexión con Sefarat y por lo tanto ellos también tienen que seguir las costumbres sefardíes para que puedan unirse a esa bendición espiritual tan maravillosa. Así que bueno, esto es lo que yo quería compartirles. Mantengamos ese espíritu de unidad. Viene Shavuot, pendiente con la información en la página y que todos puedan tener una festividad llena de la presencia de Hashem de una forma extraordinaria. Shalom Ubraja.